te vendías el barrio de la calle 5. Nosotros vamos a meterlo por acá y que lo saque. Un pozo, esa es la ruta 22, una serie de lagunas. Ese pozo explotó, contaminó todas las lagunas que terminan en el Río Negro. Esa calle grande que se ve es una especie de autopista, que será una vez y media esto, al lado de una calle muy chiquita que no se llega a ver, pero son esos álamos que están al costado, donde vive gente, es decir, los laburantes de la fruta se instalan en recorte de chacra, lugares que no eran de ningún dueño, y armaron pequeños barrios. Hay un barrio de gente que vivirán, no sé, unas 20 casas habrá, y la gente dice, nunca nos vinieron a ver, hasta que no explotó el pozo, pero ahí vamos. Eran como las 4 de la tarde y se sintió solamente una explosión grande y un silbido. Y nosotros salimos a mirar y era una nube, pero altísima, como de 20 metros, que llegó hasta la ruta 22. Había gente ahí trabajando y nosotros miramos y corrían para todos lados, pues no sabían qué hacer. Y era un caño que se había roto y fue una fuga que hubo de petróleo en la laguna. Ustedes quieren la indemnización que les corresponde por los daños, pero además también por lo que fue el accidente en un pozo de hidrocarburo que hubo aquí nomás, a algunos metros de sus viviendas. Sí, eso nosotros queremos que nos paguen los daños que nos causaron, porque vinieron con una propuesta que era, te doy estas monedas y cállate. Claro, porque ellos se ponían a hacer las zanjas para pasar los caños, pero había un canal de riego que era grande y ese canal inundó todo el kilómetro ese, la calle. Así que bueno, ahí quedamos varados por un largo tiempo, fueron 3 meses seguros. No teníamos colectivo, no podía ir un taxi, no podía pasar un auto, nada. Cuando estalla el pozo, la laguna se contamina, los vecinos se empiezan a quejar porque ve que puede ser peligroso y corta el acceso a ese. Entonces les proponen un acuerdo. El acuerdo que te hacía ISUR, el monto que te iban a dar, en única vez que era más o menos 60.000 pesos, y después te hacían durante un año, te daban, que era mi vecino y a mí, que éramos los que estábamos más cercanos, por mes te daban 3.000 pesos. Y al final la decisión de no aceptar, ¿por qué se dio en tu caso? No, porque esto a mí no me sirve. ¿En qué sentido? En todo sentido. Y siempre lo dije. Yo con esta plata, a mí me mataron un nene ahí, ellos no, que esto no me lo va a recuperar. Creo que hiciste bien. Sí, es que yo siempre estuve en contra de esto. Esto a mí no me servía. Y bueno, yo fui a reclamar el tema ese, que por qué tenían las calles en esas condiciones. Y me ofreció dinero. Me dijo que cuánto quería, cuánto necesitaba. Y entonces como que yo me sorprendí a la vez también y entonces le dije que no. Yo le digo, lo único que quiero es que arregle la calle. Fueron a mi casa y me dijeron de que qué es lo que estaba necesitando, que ellos me podían comprar lo que yo necesitara. Y yo le dije de que no. Bueno, y fue cuando me enojé y le dije que si no yo le iba a ir a cortar ahí el paso. No te deja de entrar camiones ni nada, le digo. Voy a ir con mis 4 hijos, le digo, hasta que vos soluciones esto. Fue un día miércoles y el día lunes empezaron a trabajar, rellenaron y arreglaron otra vez la calle. Nosotros hicimos corte, tuvimos reuniones con ellos, nos quisieron dar una plata, pagarnos, pero con la condición de que ellos pudieran trabajar, que nosotros los saliéramos a defender si venían otros barrios a hacerle corte. La mayoría de los vecinos dijo que no aceptaron el trato ese porque no los convenía a ninguno, ni por más plata que nos hayan querido dar. Y le dice, bueno, yo te voy a dar 27.000 pesos de una vez, más 3.000 pesos por mes para que te calles la boca, en un acuerdo secreto, y que además cuando haya problemas con algún sector, porque hay sectores que hoy están tomando los pozos como lugares de disputa política, es decir, yo tengo un reclamo y voy a cortar el pozo, que sé que es donde molesta, vos salga a defenderme. Para colmo esto, la empresa te exige que si alguna persona viene a hacer reclamo, uno tiene que salir a la hora que sea a las 9 de la mañana, 2 de la madrugada. Seríamos empleados seríamos directamente. ¿Por qué así?
Y más el tema este de la enfermedad, así como preguntaban, sí, han habido muchos casos. Pero así lo resuelven. ¿Qué podemos hacer? ¿Te falta una pared de la casa o está rota? Te la hacemos de nueva. O te cambiamos el techo, o te cambiamos la ventana. Entonces, con eso van tapando todo. Son tan culpables la justicia, el Superior Tribunal de Justicia, como las petroleras de esta contaminación que estamos sufriendo en Allen. Porque siempre la ley es favorable a las empresas extractivistas. Pero todo por un beneficio. El beneficio es la responsabilidad social empresarial de las empresas, que para nosotros es la coima, que con eso se arregla todo. Acá hablamos de plata nada más. De plata y contaminación, porque no hay otra cosa.